avísenme cualquier cosita si me porto bien. Evita grabarlo. Claro, no, eso hay que grabarlo, por eso digo, ¿no? Pero bueno, no sé si vieron o si laburaron alguna vez con lo que son los cables de noticias, ¿sí? Con las agencias de noticias, si saben lo que son, si alguna vez lo vieron. Calculo que más o menos una idea se deben dar, porque el nombre prácticamente te lo dice, ¿no? Una agencia de noticias. Ya te hice el trabajo el lunes. Claro, bueno, pero lo tuyo era más un problema de conectores, ¿no? Claro, De información, porque si eso quedaba unido estaba espectacular. claro. Pero bueno, la agencia de noticias por lo general es una entidad que se dedica a difundir información, ¿sí? No busca, si bien se realiza en un plano periodístico, a la manera de redactar, lo que no busca es el título o la plana o buscar atraer lectores, porque en realidad las agencias de noticias suelen ser o gubernamentales o privadas, más que nada en Europa. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos a Telam, que de nombre la deben conocer, Sí. pero son encargados de difundir información. ¿Sí? El público por lo general no tiene acceso, a veces sí. Hoy en día nosotros tenemos acceso a las noticias que publica Telam, ¿sí? De una manera más desarrollada. Pero Es hay, más, le sí, abrieron la puerta con el tema de la pandemia, le abrieron la puerta poniendo una sola clave para todo el mundo, que era Telam Telam, para que todo el mundo pudiera Sí, ingresar y ver sí, sí, las sí. noticias. claro, bueno, eso no sucede en todos lados, porque por lo general, además de que la noticia se vende de una manera muy rústica, no se vende, se distribuye de una manera muy rústica, eh, se suele haber información de último momento o información importante que capaz no se saca a la luz así nomás, ¿sí? Para hablar un poquito de lo que es el cable y para conocer, es, o sea, esta información cada agencia de noticias tiene como corresponsales, ¿no? Lo que hace prácticamente es darte la posibilidad de tener un periodista capaz que en el extranjero o en otra provincia, sin la necesidad de contratar a alguien. ¿Sí? Vos lo que haces es contratar un servicio. En este caso, contratás el servicio, supongamos, de Telam, ¿sí? Que era el medio o la agencia de noticias que pusimos como ejemplo. Sí. Entonces, Marce, no sé si dijiste algo, pero no se te escucha. Sí, yo no te quería interrumpir, pero yo al escuchar radio, los informativos siempre te dan el nombre de las agencias de noticias. Creo que estaba DIN, si no me equivoco, agencias DIN, puede Sí. ser DIN, Telam es muy conocido, pero en un momento estaba DIN que sí, cuando escuchaba los informativos estaban. Cuando es algo de último momento que te dicen, según un informe de radio de agencia Tela, o te dice, como para desligarse un poco de la responsabilidad de ser el que da la noticia, ¿no? En caso de que. Exacto. Porque al trabajar las agencias es todo último momento. Para que se den una idea, es una plataforma, como si fuera un programa, en donde se van cargando las noticias, una tras de otra, ¿no? Lo que va ocurriendo. Es todo de último momento, no van a encontrar algo que pasó a la mañana. Entonces hay veces que capaz que se informa algo que termina siendo falso. A ver, al fin y al cabo son periodistas los que publican. No, no es una máquina que no le pifia y, y que tiene toda la data. Entonces, hay veces que se han comido chasco. Más que nada, hoy en día con el tema de las redes sociales, con el tema de Twitter, con el tema de las primicias de algunos periodistas que terminan siendo falsas, ¿no? Pero bueno, lo que te da la agencia, ¿sí? Es la posibilidad de tener un corresponsal, ya sea internacional o interprovincial, ¿sí? Sin la necesidad de contratarlo. El término, para los que quieren saber un poco, viene desde el siglo XIX, ¿sí? Se lo conoce como información cablegráfica a las publicaciones que hay, y esta información cablegráfica viene por lo que eran los telégrafos, ¿sí? Es una palabra que quedó, una jerga que se instaló dentro del periodismo. Y lo que hacen estas agencias, como decía, es juntar información del país o de la ciudad en la que trabajan y la envían a diferentes medios, ¿sí? De manera inmediata. O sea, publican y esos medios la van a recibir, ¿sí? Estos medios que la reciban son abonados, por lo general, por eso decía que o son públicos o son empresas privadas. Eh, Hay medios, por ejemplo, AGEA, que es la que trabaja con Clarín, Olé, tiene un sistema operativo propio,
sí, o tenía, no sé cómo será hoy en día, hace muchos años que trabajé, hoy capaz que cambió, pero tenía el sistema AGEA, en donde vos te metías y todos los editores de las web o del sistema gráfico iban publicando las noticias. Entonces como que se iba compartiendo la información más que nada, ¿sí? Y a su vez, ese sistema operativo de AGEA, que es el que trabajaba con estos medios, tenía diferentes agencias internacionales que también te aparecía ahí. Entonces yo al entrar a este sistema lo que tenía eran las noticias que publicaban los editores de Clarín, los editores de Olé, Telam o varias empresas internacionales que ahora nombro algunas para que si lo escuchan nombrar sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, por lo general estos clientes abonan un servicio mensual, ¿sí? También hay agencias públicas, como decía, con, con lo que es Telam, y también se distribuye para lo que es radio y televisión, no solamente para gráficas, ¿sí? Porque esto es un sistema de noticias de último momento. Muchos diarios, cuando vean capaz que noticias muy cortas escritas en varios sitios web, es porque copian y pegan, ¿sí? Algo que está pésimo, porque si ustedes ven un cable de noticias, la noticia prácticamente no tiene, vieron que yo les hincho las bolas con esto de que jueguen un poco más con las palabras cuando escriben un artículo, que se suelten, que redacten. Bueno, la noticia escrita en un cable por lo general es muy rústica, ¿sí? Supongamos caso Boca. Supongamos que se confirma, porque tampoco está confirmado, ¿no? Pero veintitantos casos positivos en Boca Juniors, 14 serían jugadores, punto. Los 4 arqueros han dado positivo de COVID-19, Miguel Ángel Russo negativo. Listo, eso es el cable, chau, publicado. Y a partir de ahí, lo que sale en los medios es parte de cada sitio. Pero el cable lo que tiene es muy poca información. O sea, es así, infocluda y después cada uno desarrolla. ¿Sí? En este caso, con algo tan sensible como lo de Boca, bueno, también los medios tienen sus periodistas encargados de cada tema, ¿no? Pero también, bueno, además de la agencia de noticias, también hay agencias de fotográficas, ¿sí? En donde se suben varios imágenes al sistema. Hay una muy conocida que tiene este formato, pero que es más como una red social, es Pinterest, no sé si alguno la conoce, pero es más o menos ese estilo, ¿no? Se sube una foto, se lo etiqueta con cierto tema y va como para lo que es globalmente se sectoriza en ese sector, ¿sí? Eso es lo que es en fotografía. Hay algunas que tienen las dos incluso, pero bueno, lo que tiene de importante esto es la manera de distribuir la noticia, ¿no? Como dije, algunas agencias, por ejemplo la AFP, que es francesa, ¿sí? Van a ver a veces capaz en la noticia, por lo general abajo de la volanta, perdón, abajo de la bajada, entre paréntesis, fuente, AFP, F, Telam, ¿sí? Se le suele dar crédito a las agencias de noticias con la información, más que nada por esto que decía, como de no perder credibilidad, ¿sí? Después tenemos Reuters, que es de Reino Unido, la AFP es de Francia, Xinhua es de China, ¿sí? Europa Press es española, RIA Novosti es de Rusia, F, que es una de las que más se utiliza acá, es española, la ANSA es italiana y la AP es de los Estados Unidos. ¿Por qué? Es importante saber de dónde es cada una, o al menos conocerlo, porque el tema de la veracidad de la noticia, ¿sí? Si vos me pones que Messi firmó con el Manchester City y fuente, ponés Xinhua, que es la agencia de noticias china, y la credibilidad pasa por, bueno, a ver, no sé, tendrán un buen periodista o en medio verso, pero si vos me decís que la agencia de noticias del Reino Unido, el Reuters, o F de España, eh, publican que Messi está por firmar con Manchester City, y bueno, ahí ya sí, es una información más veraz, ¿sí? Muchas veces está el error de focalizar en el medio que publica y no en la agencia de noticias que distribuye, y eso es lo importante. ¿Quién distribuye la información? Porque los medios, muchos de los medios acá en Argentina no tienen corresponsales en Europa. Entonces hay que ver por ahí. Y hay casos más extremos de periodistas particulares, por ejemplo,
este muchacho que se hizo muy conocido ahora acá, Martin, el periodista que labura en Fox. Periodista de Fox, sí. Claro, bueno, El que está en Inglaterra, el que había dicho de la vacuna. él hace como un trabajo de agencia de noticias, porque trabaja con varios medios. Él Sí. tiene varios medios que le pagan por darle las noticias, Fox, CN23 creo que es, El Grupo eh, América, tiene todo el Grupo Salió en América. Grupo ESPN también. América, exacto, Claro. bueno, él cobra por dar las primicias a ellos y en cierto punto funciona como una agencia, un agente de noticias más que nada, como un corresponsal de estos medios, ¿sí? Después también la red tiene periodistas políticos en España, por poner un ejemplo, que dan la información política. Eso ya es algo más chico, porque no funciona como agencia de noticias, pero si uno analiza el funcionamiento, es más que nada lo mismo, ¿sí? El mismo sentido, el de tener a alguien allá. Bueno, la agencia de noticias es para los medios que no pueden hacer eso, ¿sí? En ese caso, ¿sí, Marcelo? Sería de alguna manera como si fuese un corresponsal la agencia de noticias, Claro, cubriría. Ok. por eso decía, es un corresponsal sin la necesidad de contratar a uno, ¿sí? En realidad los medios se ahorran muchísimo dinero, porque, por ejemplo, yo no creo que Martin cobre en pesos viviendo en Londres, pero no todos los medios pueden realizar eso. Así que la agencia de noticias hoy en día es muy importante en un mundo globalizado, ¿sí? Porque hace unos años capaz que no era tan importante esto de saber qué pasa en Inglaterra, ¿sí? Pero hoy en día, con la que tenemos la facilidad de recibir noticias de todos los aspectos, en toda hora y a todo momento, el tema de la agencia de noticias subió mucho su labor e incluso es una fuente de ingreso muy importante para los periodistas, por ejemplo, acá en Argentina, porque hay muchos casos que terminan trabajando para agencias de afuera, ¿sí? Es una salida laboral importante para nosotros que estamos acostumbrados a no tener un gran sueldo en los medios argentinos. El hecho de conseguir un trabajo en una agencia de noticias internacional nos puede venir muy bien porque pagan en otra moneda, ¿sí? Tengo el caso de un compañero de la radio que escribe para una agencia de noticias de España y cobran euros, ¿sí? Entonces, con eso puedes hacer una diferencia. Es una salida laboral interesante que hay hoy en día, ¿sí? Bien. Eh, lo que yo quería hacer ahora, si nos da el tiempo, es redactar, ¿sí? Un cable de noticias, ahí volvió Pedro, lo digo ahora que ya volvió Pedrito, redactar un cable, ¿sí? Lo que sería una información para una agencia internacional, supongamos trabajamos para EFE de Barcelona, no sé si de Barcelona, creo que sí. Si trabajamos para EFE de España y tenemos que enviar un cable de último momento acá a Argentina, ¿sí? La idea es que lo escribamos ahora en 5 minutos, ¿sí? 5 o 10 minutos máximo, y me lo lean, para no andar enviando, me lo lean así. O sea, es un cable de noticias, es un ¿De qué título, tema? elección, porque hoy Ok. tuvimos tema para tirar al techo. Tenemos lo de Facundo Astudillo, tenemos lo de Boca, tenemos la pelea política que cada vez es más grande, tenemos, así último momento, muchísimas cosas. También pueden contar algo que no sea de último momento ya, que haya pasado en el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la reapertura de los bares, lo que dijo Alberto el otro día en el programa de C5N, pero la idea es que juguemos con esto, ¿sí? Escriban un cable no tiene más de 2 párrafos, ¿sí? Por lo general, porque no es una noticia, como les digo, es información. Así que obviamente tiene que estar redactada como la escribiría un periodista, ¿no? Como la escribiría un chico de 7 años, ¿no? Por supuesto, que se entienda. Ah, Pero, no. Uy, qué mal. Quedamos fuera más de uno. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo va? ¿cómo anda el estilo europeo? Consulta, ¿sería como ya apuntado a mandarlo directamente a España, por Claro. lo que Vos escuché? pensás Listo, que esa información se va a publicar en los medios de España. perfecto. Entonces, por eso les tiene que ser profesional, porque pensá que vos escribís así nomás, porque es un último momento y Claro. perjudicás a tu laburo, ¿no? Por eso es algo que se realiza por periodistas, no por cualquiera. Claro.
Tiene que ser algo mucho más relevante que lo que sería acá, por ejemplo. Si, a ver, por ejemplo, una noticia de una provincia de acá no creo que importe mucho en España. En cambio, si es algo de Boca, ponele que es mucho más renombrado. Bueno, Sí, yo por ejemplo, quería apuntarle a, mientras pasó el tema de la burbuja de River y ahora saltó todo el quilombo de lo de Boca, Racing ya está gestionando 2 partidos amistosos para el fin de semana. O sea, uno con Defensa y Justicia y el otro con Gimnasia de La Plata. Entonces, vos decís Y cómo. Racing y Sí. San Lorenzo cancelaron la burbuja. Lo tengo, Pablo. pero ahí voy, Marce. Lo que decís vos ese no sería como para un cable de noticias de ahora, me parece. Sí, capaz, si lo metés como con Boca, o sea, el foco es los casos en Boca y lo comparás para que tengan información de lo que está sucediendo en otros equipos. Pero que me hables de un posible amistoso para Racing no lo veo como de algo de último momento. ¿Se entiende? Sería más Sí. como una noticia de un cable. Por lo general los cables así de ese estilo salen al mediodía. Tanto al mediodía de Europa como al mediodía de acá. Porque son las notas relleno, digamos, ¿no? En Claro, este sí caso, sería por ahí un último momento si ya se sabe que se juega mañana a las 9 de la mañana, mientras que hoy hay 20 casos en un equipo que también juega la Libertadores. Algo así. O sí, pero tampoco. también sigue teniendo más importancia lo de Boca. Los 20 casos, Sí, claro. sí, Y porque sí. es Boquita, pa, es Y Boquita. porque es lo que Nunca, vende a Claro, nivel por eso. internacional. nunca descendió Boquita. Sí, Marce. Bueno, tengo lo que me pedías, a ver si sirve. Ah, ya está, muy bien. A ver, dale. Fueron confirmados 9.300 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Con estos registros suman 417.735 positivos en el país. Además, se notificaron 162 nuevas muertes. Bueno, esto que dice Marce es el cable, yo creo que hemos estado consumiendo durante los últimos meses, capaz sin saber que es un cable, pero lo que se viraliza todos los días por WhatsApp es el cable que publica por lo general Telam, una vez que el Ministerio de Salud hace público los casos diarios, pero bueno, eso que comparten, vieron que dice nuevos casos, casos de decesos, todo eso es un cable de noticias. Así que es un buen ejemplo, Marce, prepárate otro. Prepárate otro Sí, voy. porque ese te lo robaste de WhatsApp. No. Pero bueno, No llegó. Me parece que no llegó todavía a WhatsApp. sí, llegó. A mí ya me llegó. ¿Es? Lo tengo. En el grupo de la radio lo mandan apenas sale. Pero es un buen ejemplo para que vean lo que es un cable de noticias. Lo saqué de Telegram igual, doy fe. Ah, ¿ves? Porque capaz que no se sabe bien qué es el cable, pero ese es o sea, el ejemplo más duro o concreto, ¿sí? Como verán, no tiene grandes palabras o no arman un relato, sino que es información pura de lo que sucedió, ¿sí? Pero bueno, vayan escribiendo como siempre y a medida que terminan, lo leemos. Voy con otro, lo preparo y te lo mando. Dale, sí. Así no estamos con lo de mandar mails y responder, menos lo leemos ahora. Total son 5 minutos y leerlo es menos todavía. ¿Sí? Así que bueno, vamos con eso. Mientras esperamos a ver qué pasa con Lionel Messi. Supuestamente va a hablar mañana Messi. Bueno. ¿Por dónde va a hablar? No se sabe. Pero va a hablar. Por la boca seguro. ¿Ya le pidió al City a los amigos? Ya tiene. Una ya gana tiene que el haya. City. Igual yo Gana de que escuché vaya al City. por qué no fue a entrenar hoy. Porque sí, con el traste Pablo, todo roto. es información, ¿no? Busco la información y te lo digo. Exacto, pero o sea, no redactalo, no me leas una noticia. Porque lo que yo quiero ver es de qué manera concisa cuentar una información, o sea, tiene que estar, que se entienda, que haya la mayor cantidad de información posible en un cortito texto.
Con dos líneas. Claro, porque hay muchos que a la hora de hacer un cable se les complica o se les ha complicado en casos anteriores que he dado este ejercicio en redactar, porque así como es difícil redactar una noticia y lograr una cohesión total en todo el texto, es difícil dar mucha información en 2 renglones también para algunos. Tengo una, profe, a ver, te la leo. A ver, Facu, dale. Conferencia de Martín Guzmán sobre la deuda argentina. Logró una reestructuración del 99% de la misma y el canje tuvo una adhesión del 93,5%. También anunció que se está preparando el presupuesto para el 2021. Bueno, bien, bien. Capaz que tenés un margen para poner algún que otro dato más sobre los Sobre la números. adhesión del 93,5, ¿no? Algo... Claro, porque es más una declaración de él, y vos como agencia de noticias, ya, bueno, salvo que lo hayas puesto como una cita, ¿no? Textual. Pero cuando es una cita textual tenés que aclarar que dónde lo dijo, en qué momento, ¿sí? Si fue una entrevista, con qué medio, si fue una conferencia de prensa, porque Sí, vos... puse igual al principio, conferencia de Martín Ah, Guzmán. está, perfecto, entonces. Hola. Bien, bien. Está bueno, Facu. Ahí, ahora te escucho, Perito, ¿eh? Ahí en TIC, vos que estás en producción, suelen hacer, ¿no? No cables, pero sí preparar así información media reducida. El tema de la web no tengo idea. Yo lo que redacto en la web de TS Sport es fragmento del programa. No sé cómo manejan la noticia ahí. Está bien, está bien. Yo también ya terminé. Así que Sí, Bueno, tienen, Pedro, Pablo. voy. Ah, sí, Tienen un sector. Sí, sí, tienen un sector. Está bien. Sí, porque eso lo suelen usar también para el noticiero, para, Claro. para presentar los títulos. Pedrito, te escucho. Sí, ahí te relato. Vendría a hacer esto como una especie de... yo escucho la radio y a veces pasan un informativo que se llama Red de Radios, que básicamente son título y bajada, y te lo leen, digamos, el copete radial como para que sepas todo lo que está pasando alrededor de todos lados. Yo me inspiré en eso para hacerlo, básicamente. Está bien. Continúan las diferencias entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, en realidad era de la provincia, respecto de la continuidad de la cuarentena. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay un cronograma estipulado para la reapertura de diferentes negocios, incluyendo la inminente reapertura de bares, restaurantes al aire libre y con distancia social estipulada, entre otros negocios, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, estipuló nuevas restricciones en 11 municipios del Gran Buenos Aires, lo que implica que retroceden de fase en la cuarentena. Entre los municipios mencionados se destacan General Pueyrredón, que contiene a Mar del Plata, y Olavarría. Fue medio ahí a las apuradas y escuchándolos hablar. Está bien, está bien. Ya lo tengo algo... yo, profe. ¿Cómo, Tomás? Que yo también ya tengo el mío. Ah, bueno, dale. Yo también el mío, Pablo. Perfecto. Yo también. Ahora espera. Por la revancha. Lo que decía En una Pedro, hoy, Marcelo. hay muchas radios que hacen esto que marcó Pedro recién bien cuando lo aclaró al principio. Hay muchas radios que van juntando los cables, ¿sí? de la última media hora y le preparan al locutor, ¿sí? Como si fuera de manera reducida, ¿sí? Se lo tratan de armar en un texto lo más correcto posible para que lo lea al aire, como esto que marcaba él, de cada media hora, cada una hora. Se hace poco, pero se suele hacer también con cables, así que también es un buen ejemplo lo que hizo Pedro. Tomás, te escucho. Último momento. Explotó la burbuja en Boca. El Club Atlético Boca Juniors de Argentina confirmó un total de 19 casos positivos de COVID-19, de los cuales 14 son jugadores. Por su parte, el director técnico Miguel Ángel Russo se aisló y no asistió al hotel donde está alojado el plantel, ya que pertenece a uno de los 2 grupos de riesgo. También se suspendieron los partidos amistosos y entrenamientos en conjunto. En tanto, su rival, River Plate, que también se encontrada en una burbuja sanitaria en Ezeiza, tomará los recaudos necesarios para evitar elevar el número de contagiados sin llegar al extremo de aislar a sus dirigentes. Bien, capaz que un poco más conciso lo de River. En este caso, como le decía a Ezequiel, puede llegar a quedar afuera, porque es más una comparación periodística que una noticia. Pero lo anterior está bien.
No Claro. se suele utilizar mucho la palabra último momento, sino que se pone más, Ok. o se pone en mayúsculas, por ejemplo, en el cable operativo de AGEA usábamos la mayúscula, o sea, no usábamos, yo solamente leía, cuando era muy importante, en mayúsculas, todo en mayúsculas. O si no, se le pone urgente, y también hay algunas agencias que tienen la opción de, o sea, no dice último momento, pero sí va como a una sección separada, ¿no? Como importante, para que no pase. Entonces, pensaba que puede quedar mejor si en vez de ponerlo de River, lo corto entrenamientos en conjunto. O sea, primer párrafo, punto. También se suspendieron los partidos amistosos y entrenamientos en conjunto. Punto Claro, final. perfecto, perfecto. Y después, bueno, si el medio quiere hacer una comparativa con lo de Racing, como decía ese, con lo de River, Claro. está bien, pero vos informás sobre Boca, ¿sí? En ese Ok. caso, está bien hasta Claro. ahí. Aldana, Profe. que también había Ah. dicho, Marce, Aldana. A Yo. ver. Yo también. Bueno, estamos todos, entonces vamos de a uno. Dale, Marcelo. Después va Aldana. Bueno, voy. Hay más informaciones para este boletín. Secuestraron $341.000 que eran transportados en un camión. Fue en un control policial en una ruta de la provincia de Formosa, informaron fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina. Bien, bueno, bien. Calculo que lo primero lo hiciste en chiste, lo del boletín. Eso lo hacía Radio Colonia cuando decía hay más informaciones. Sí, sí, sí. Oh, imagínate los años que estamos hablando. Sí, era Pero- cuando yo era chico que escuchaba mucho. ¡Ah, los Está bien, en 2 renglones pusiste la información El necesaria loco de la para que azotea. sea posible construir la noticia. Muy bien. Mientras Aldana, se escuchaba. Víctor Para Hugo el está en grupo Uruguay de- todavía. de a uno. No, puede ser de más, Aldi, puede ser más. Ah, porque yo le mandé 2 párrafos, re empachada la No, piba. está bien. Pero hay casos de que al ser noticias muy importantes que ya tienen que salir, se mandan enseguida. En un minuto tenés que escribir la mayor cantidad, pero sí, puede ser que tenga más. Te escuchamos, dale. Tenés que escribir como la información, o sea, la mayor información de manera concisa, digamos, ¿no? Exacto, a ver, vamos, dale. No sé si está bien, ya fue. Hace unas horas circuló de manera informal por los medios de comunicación una noticia que revolucionó al país. La misma confirmaba que los restos óseos hallados en la localidad de Villarino, provincia de Buenos Aires, son los de Facundo Astudillo Castro. Inmediatamente el Juzgado Federal de Bahía Blanca, quien lleva la causa, emitió un comunicado el cual señala que aún no cuentan con los resultados oficiales de la pericia. Los mismos estarán para el 2 de septiembre y serán informados principalmente a la familia y luego se darán de manera pública. Bueno, salvo el principio, está muy bien. ¿Qué cambiaría del principio para que entiendas? La introducción que hiciste pondría solamente, pese a las últimas informaciones que circularon sobre Facundo Astudillo, y ahí mandás todo el resto que pusiste, ¿entendés? Sí, sabes que cuando te lo estaba leyendo me quedé, porque hubiese puesto como principal párrafo, digamos, como primer párrafo el segundo. Sí. Y hacer sí. como. Sí. Pero igualmente, a la hora del cable no tiene tanta importancia qué va primero y qué va segundo, porque al fin y al cabo lo va a leer el periodista. Pero yo sacaría, ya te digo, ese principio de relato que armaste, más de noticia, para ser más conciso. O sea, vos no te tenés que gastar en que quede linda la cohesión del texto, sino pese a lo que se dijo en las últimas horas, el cuerpo, y lo que desarrollaste después que estaba bien. O sea, está muy bien, salvo la primera línea. Pero bien. Pablo justo había hecho lo mismo que Aldana. A ver ese. Sí, yo también. Qué pena. Se confirmó. Sí, voy. Sí. Se confirmó que el cuerpo hallado en Villarino Viejo es de Facundo Astudillo. Los restos encontrados el 15 de agosto son del joven que había desaparecido en el mes de abril. El Cuerpo Argentino de Antropología Forense confirmó que los resultados del ADN no terminó, por lo cual no han comunicado nada a la familia ni a las autoridades. El resultado oficial será el próximo miércoles. Bueno, es medio contradictorio capaz, porque primero lo confirmás y después lo pones en duda, pero está bien redactado, eso sí, en la información. Igual, profe, yo pensaba una cosa, viste que en un momento Ezequiel dijo el próximo miércoles,
Eso Sí. por ahí a un español que lo está escuchando allá, medio que no va a estar diciendo, uy, quiero esperar al miércoles para ver qué le pasó a este No, pibe pero argentino. él lo que está haciendo es confirmando cuándo se van a conocer los resultados, en realidad. Obviamente, después los medios que levanten el cable no están obligados en poner todo. Entonces, la información completa es esa. Ok. O sea, bien, si bien se confirma, todavía no es oficial y el miércoles se va a conocer. Podríamos decir que el cable de Ezequiel es el anterior al cable de Aldana, en este caso, ¿no? Claro. Confirmando lo Profe. que termina sucediendo. Iván, a ver, ¿qué dijo que tenía algo parecido? Y es básicamente lo mismo. No importa, dale. Bueno, confirmado, los restos hallados el 15 de agosto cerca de Villarino Viejo corresponden a Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años estaba desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro para reencontrarse con su exnovia en Bahía Blanca. Sin embargo, el equipo argentino de antropología forense afirma que el informe de ADN no está terminado y que el resultado oficial se dará el miércoles. Está bien, sí, parecido a lo que había dicho ese. Lo mismo. Bueno, pero suele pasar con los cables de noticias. Eso cuando vos haces información dura, no esperes que haya grandes diferencias con otros. Pero sí, un poco va por la misma línea. Estamos encaminados, o sea, más que nada es una corrección. Matías, quería decir algo. Sí. 14 jugadores de Boca con posible coronavirus. Serían 19 los contagios por COVID-19 en Boca, siendo 14 correspondientes a futbolistas, según informaron hoy desde la dirigencia de la institución. Además, dentro de los infectados habría empleados del club y del Howard Johnson. A su vez, el entrenador Miguel Ángel Russo fue aislado por formar parte del grupo de riesgo. En otro orden, los entrenamientos fueron suspendidos por 72 horas. Bien, perfecto. Toda la información, sin mucha vuelta. Bien, me gustó. Y Leo, Aló, ¿cómo anda, Leo? No lo escucho hace rato. todo tranquilo. Volví en forma de fichas. Muy bien, dale, a ver. La República Argentina oficializó la reestructuración de la deuda, logrando la adhesión del más del 93,5%. Gracias a este nivel de aceptación, se libra de futuros reclamos de holdouts. Esto pone a la Argentina en una situación mucho más sana y sólida que la que enfrentaba en diciembre del 2019, hizo hincapié el ministro Martín Guzmán. Todo citado como una declaración, ¿no? Esa parte final. No, el primer párrafo no, lo segundo sí es un textual. Está bien, perfecto. Siempre, como ¿Te puedo? dije, aclarando que es un textual, aclarando que lo dijo, en dónde, cómo, cuándo, en este caso conferencia, para que no quede como un pensamiento de la agencia, ¿sí? La agencia es objetiva, no tiene ideología, ¿sí? Ok, pero si en el cable está puesto, digamos, está escrito entre comillas. Claro, es una cita del protagonista. Por eso, pero hace falta aclarar en conferencia de prensa el porque ministro Martín es Guzmán. información para el medio que va a levantar la nota. Ok. O sea, es para que haya más información sobre cómo, cuándo lo dijo, y porque el periodista que te está pagando para tener esa noticia no tiene ganas de entrar a buscar a ver dónde habló Guzmán, ¿entendés? Necesita... Claro, en el contexto en el que lo dijo. Claro, exacto. Bueno, se conecta de nuevo al mismo link y leemos los que nos faltan para ir finalizando. Dale. Que ya queda menos de un minuto. Bueno.